Hola gente de Venezuela, saludos, nos encontramos en los estudios de Rocio TV, por si les parece extraño. Esta es La Encerrona, yo soy Orlando Medina del Tubazo Digital y me acompaña como siempre mi amigo Víctor Hugo Donaire. Gracias Orlando, de Oyes FM Radio, 89.7 FM. Así es, bueno, y con el apoyo de NotiExpress 24 en Valle de la Pascua y Noticias 24 y por supuesto la casa anfitriona hoy, Rocio TV, canal 16. Bien, hoy tenemos La Encerrona con un invitado que nos visita y aprovechamos de conversar con él. Se trata del diputado Timoteo Zambrano. Bienvenido, diputado. Gracias, hermano. Timoteo, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A su orden. Muy bien. Timoteo de Jesús Zambrano Guedes. ¿Ese apellido Guedes? De mi madre. ¿Pero de qué parte del país? Bueno, eso es Lara. Mis padres eran larenses. Timoteo nació en Lara un 21 de agosto. Actualmente dirige el partido Cambiemos Movimiento Ciudadano. Es diputado a la Asamblea Nacional y al Parla Sur. Y algo que queremos decir, viene mucho a San Juan de los Morros y ya vamos a saber por qué. Bueno, aquí estaremos. ¿Será que nos va a decir entonces por qué está en San Juan de los Morros? ¿O es que aquí es donde está el grueso del partido? Bueno, primero tenía tiempo que no oía esa palabra encerrona. Yo creo que ustedes eran del G4 porque eso lo usaba mucho el G4 y la MUNO. Hacían las encerronas, ¿no? En el llano se utiliza la encerrona. Ah, bueno, sí, yo sé, ya de ganadería. Tiene que estar un poquito más aquí en Guárico para que sepa de dónde se origina en los términos estudiantiles, ¿no? Tiene que venir a darle vuelta a su ganado. Creo que eso es lo que está haciendo. Sí. Adelante. No, efectivamente el Estado Guárico para nosotros tiene una enorme importancia. El partido aquí es gobierno en este municipio, un gobierno extraordinario, sin duda alguna. Tenemos una alcaldesa que hoy en día es referente a nivel de las políticas municipales o del ejercicio de los gobiernos municipales en todo el país y sin duda traspasa más allá de Guárico a gobiernos regionales, ¿no? De tal manera pues que siempre estamos viniendo por aquí, sin duda, y sobre todo compartimos en el partido lo que son las tareas propias del partido y a la vez vemos el tema de gestión, ¿no? Entonces es muy grato pues estar aquí. Y ahí aquí hoy me acompañan varias coordinaciones nacionales que están trabajando con las coordinaciones regionales. ¿Hay crecimiento en la organización política? Sí, hoy le decía en el informe que presenté en la dirección regional cómo el partido viene creciendo en los estados. Nosotros estamos en 20 estados, ¿no? Estamos implantados en 20 estados. No en todos cubrimos todos los municipios, ¿no? Pero eso irá poco a poco, ¿no? Yo creo que lo importante es la manera de comunicarnos. Nosotros usamos las redes como una vía fundamental para la comunicación con la gente, ¿no? Y tenemos claramente definido nuestro papel, nuestro rol. Nosotros no somos un partido ideológico, somos un partido más de derechos, de defensa de los derechos de la gente y sobre todo de sectores vulnerables. Por ejemplo, hoy estamos trabajando una ley que es una ley nuestra, que la ha llevado adelante Iris Franca, quien dirige esa área que tiene que ver con el espectro autista, ¿no? Y estamos trabajando en un conjunto de legislación en la Asamblea Nacional. Yo diría que hoy el énfasis del partido es más parlamentario que otra cosa, hoy, ¿no? Y en la gestión municipal tenemos una gestión que exhibir, pues que es importante, que es la de SURME, ¿no? Entonces, en esos dos sectores, en esas dos áreas se mueve el partido. Hay temas que son de mucho interés, que tienen que ver con Mucho. la comisión que usted preside y la vamos a conversar hoy, sobre todo el tema de Colombia. Pero bueno, La Encerrona empieza con algunas cosas de la vida, el pasado, el presente y diferentes contextos. Timoteo fue ADECO. Hay que ir para el futuro, chicos, que hagamos el Claro, retrovisor pero para que... la gente quiere saber quién es ese señor. Después estuvo con Alianza Bravo Pueblo. ¿Qué no tenían esos partidos que hizo que usted se fuera y que creara su movimiento? En Ciudadanos también. Lo que pasa que, fíjate tú, ¿no? Uno siempre anda en una búsqueda, ¿no?
y yo en eso, quizás por mi contacto en organizaciones globales como la Internacional Socialista, yo llegué a ser incluso vicepresidente cuando eran apenas 25 vicepresidentes de todo el mundo. Tú andas en esa búsqueda, en esa época, esas organizaciones, sus temas eran unos temas muy progresistas, iban muy adelante de lo que hacíamos en Venezuela. De hecho, participé en muchas misiones que el país, que vivíamos nosotros en una campana, mientras ocurrían muchas cosas fuera de nuestra frontera. Entonces, veía que los partidos no lograban tener una visión mucho más allá de la cuestión meramente local, ¿no? Pero eso fue una parte, ¿no?, que me hizo ir construyendo una organización, pero tuvo mucho que ver también las negociaciones de República Dominicana, ¿no?, lo que pasó allí. En esas negociaciones me di cuenta, y por eso hay una carta que yo hago pública el 6 de enero del 2018, ¿no?, en la cual hago una reflexión sobre esa negociación, que, perdóname la cuña, pero es bueno que la lean, ¿no?, es una buena carta. Y ahí yo diría que de ahí yo parto sobre la necesidad de crear una organización que tenga tres cosas importantes: ir hacia los derechos de la gente, de los más vulnerables, crear en esa materia una actividad parlamentaria importante, y dos cosas fundamentales: diálogo y participación electoral. Sí. Eso es inherente al ADN de la organización. Sin embargo, te ha tocado esa parte de asuntos internacionales, pero ¿de qué sirve estar en la Asamblea Nacional hoy día? Mira, sirve muchísimo. Fíjate, si tú miras toda la legislación, sin duda alguna hay unos rezagos, ¿no? Hay unas que son complicadas. Víctor se la pasa criticando a la Asamblea Nacional. Que la estamos trabajando. Sí, bueno, yo creo que recibimos críticas, a veces quizás no hemos sabido transmitir lo que nosotros hacemos. Mira, ¿cuál es nuestra estrategia en la Asamblea? Nosotros no estamos en la confrontación. La confrontación en este país le ha hecho un terrible daño. El lenguaje hiriente, el ejemplo que da la confrontación, no hay caminos de diálogo, no hay caminos de participación, sino que por el contrario, la confrontación donde nos llevó a la crisis económica, al conflicto, a la violencia, ahí nos lleva la confrontación, a la pobreza, y la gente sabe lo que es eso. Cuando la gente ve que hay esa confrontación, dice nada, aquí viene conflicto, violencia, desempleo, crisis económica, etcétera, ¿no? A eso nos ha llevado históricamente. Podemos mirarlo si quieres. Si analizamos los últimos 4 o 5 años, desastre absoluto. ¿Qué decimos nosotros? No creemos en la confrontación, creemos en la contradicción. ¿Cómo se entiende la contradicción? El debate. El que seamos escuchados con posiciones distintas del otro lado. Ahí se crea la contradicción. Y ahí tenemos que ir. Este país no puede seguir estando en la confrontación. La confrontación, digamos que es un paso clarísimo a la violencia, es muy fácil. Si eso es lo más fácil del mundo. Difícil es el reconocimiento, difícil es el diálogo, difícil es lograr la paz. Eso sí es complicado. El reconocer al otro, eso es difícil. Es muy complejo. Ojalá que se apagaran los box que le hacen un terrible daño a la sociedad venezolana. Y ahí no nos van a mover. O sea, a mí no me mueven de ese perfil. Y lo hemos debatido incluso con el chavismo dentro de la Asamblea. Yo particularmente he tenido que dar ese debate con ellos en reuniones, porque toda ley que sale de la Asamblea hoy en día la debatimos, buscamos consenso en esas leyes, que a veces son difíciles, que tienen articulados complicados. Hemos logrado que algunas de ellas
se tengan que reformar de manera importante, pero no ha sido fácil, ¿no? Diputado, cuando usted habla de la confrontación o con el otro lado, ¿se refiere al otro lado del gobierno o también al otro lado de la oposición? Y le hago la pregunta porque una de sus frases, hay políticos de oposición que les gusta dialogar con el gobierno, no de más, pero que no conversan negocian con la misma oposición. Mira, yo converso con muchos de ellos, ¿no? Yo, en lo personal, pero ellos no reconocen a esta oposición y ese es un grave problema. Si ellos dialogan en México y con el gobierno, que les gusta mucho dialogar con el gobierno, más no dialogan con la oposición, ¿no? Y ese es un problema. Yo he venido sosteniendo la necesidad de cerrar México y cerrarlo bien y traernos un diálogo para Venezuela que sea un diálogo abierto, un diálogo más incluyente, un diálogo que no sea a partir del conflicto, sino a partir de la economía, de lo social, de los problemas sociales, de los salarios, en fin, un conjunto de temas que no se discuten en México y que pudiéramos tener acuerdos aquí en Venezuela. Si tú tienes un diálogo mucho más incluyente, más abierto, más participativo de distintos sectores, no solamente los partidos políticos, sino que puedan participar los sectores productivos, laborales, sociedad civil, académico, iglesia, etcétera, y que podamos arribar a un acuerdo que termine siendo un pacto de Estado de 5, 6, 7 grandes puntos a 20 años. Eso es lo que nosotros desde Cambiemos estamos proponiendo y además tenemos ya un borrador que vamos a cocinar en el momento que podamos iniciar ese nuevo diálogo. ¿Qué te queda de ADECO? ¿Qué me queda? De ADECO. La verdad que no sé, chico, no había pensado eso. Me comprometo que en la próxima entrevista te traeré la respuesta, porque no tengo idea ahorita. Esto es una encerrona. Sí, esto si sí, no pero... te quedes encerrado, ¿qué te queda de ADECO? No, yo creo que hay una enseñanza de la política muy importante, ¿no? Yo estuve en AD casi 50 años, que no se dice, no son conchas de ajo. Llegué a ser incluso secretario general, pero bueno, la enseñanza, que creo que la formación, ¿no? ¿No te hace falta? No, la verdad es que soy amigo de ellos y lo que yo pueda ayudar ayudo, pero no, la verdad que no. ¿Era toda esa gente ahí dentro de Acción Democrática, Bernabé, entonces? No, todos son amigos míos, claro. No, y ahora dividido. A ver, hay algo, ahora menos. Eso no lo dije yo, eso no lo he dicho yo. El tono de voz de Timoteo. Es nostálgico. Bueno, no, me estoy recordando. Parte del equilibrio también, que busca el equilibrio. Siempre busco el equilibrio. Fíjese, ahí, usted es politólogo de profesión. Hay un discurso radical y algunos dicen que quien tiene el discurso radical es el que controla las redes y es el que está encabezando las encuestas. ¿A dónde nos lleva ese discurso radical? ¿De verdad eso cala? No cala. Ese es un discurso extremista que no tiene conexión con lo que quiere la gente. Es decir, el problema que ha tenido el radicalismo, el extremismo, es que ellos se enfrascaron en ese discurso que no tuvo sintonía abajo. Si hubiese tenido sintonía, quizás estuviéramos en presencia de una guerra civil, sin duda alguna, ¿no? Nosotros logramos evitar la guerra civil, tanto en el 2002-2003 como posterior. Incluso gracias a que se firmó un acuerdo en el 2019, el 16 de septiembre, que fue el acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional, que es la que nos ha traído hasta aquí hoy. ¿Qué hizo? ¿Cuáles son dos elementos fundamentales de ese acuerdo? Primero, logramos un nuevo CNE. Elegimos 2 veces el CNE. Un CNE que elegimos en el mes de agosto del 2020, que administró las elecciones del 6 de diciembre parlamentaria de ese año. Y luego, que me parece trascendente, que la estrategia que teníamos para lograr una nueva asamblea era anular la dualidad de poder, no era la representación que pudiéramos alcanzar en esa asamblea. Bueno, es un tema largo porque tenemos la representación que tenemos, eso tiene sus razones, pero eso no era lo importante para nosotros. Nosotros sentíamos que teníamos que anular la dualidad de poder, un país detenido, un país aislado, un país con una andanada de
de sanciones criminales contra este país. Bueno, si nosotros no resolvíamos eso por esa vía electoral, que además le resolvimos un problema a la comunidad internacional que se metió en ese paquete, en la hora loca esa, y que no sabían cómo salir. Nosotros le resolvimos ese problema a la comunidad internacional. Y ya tú ves, ayer estuve yo con el embajador de España, no el encargado de negocio, y ya nosotros tenemos una embajadora en España. Es decir, que el colmo de ese aislamiento nos podía llevar a una confrontación terrible entre venezolanos. Bueno, logramos resolver eso y bueno, ya sabemos todo lo que ha venido ocurriendo al día de hoy. Yo creo que nosotros vivimos hoy día una normalidad política, tenemos efectivamente unos rezagos del conflicto internamente, que tiene que ver con presos, que tiene que ver con el tema migratorio, etcétera. Es cierto. Por eso nosotros decimos que tenemos la necesidad de traernos el diálogo para Venezuela, cerrar México, porque en México hay dos cosas que te indican que ahí hubo un fallo importante de diseño. Primero, los americanos habían decidido que no iban a conversar de manera directa con Venezuela, es decir, los dos gobiernos. Eso fue una decisión de Donald Trump, pero tenían la necesidad de tener algún tipo de conversación a través de alguien, y ellos inventaron ahí México y le dieron esa tarea al G4. Y luego el G4 le interesaba, sin duda alguna, y le interesa mantener México vivo, porque ellos ven un conflicto afuera que no existe adentro. Entonces, ahí tenemos ese problema. Y lo peor es que mientras Estados Unidos esté tutelando a un sector de la oposición, sin duda alguna, mi querido amigo, no será fácil tener un acuerdo aquí adentro. Entonces, abogamos por eso y planteamos cerrarlo y cerrarlo bien, no cerrarlo bajo ningún conflicto. México al final ahorita lo que sirve es como una notaría de los acuerdos que llegan los dos gobiernos que están negociando inextensamente desde demasiados encuentros, ¿no? Porque entiendo que es casi todos los días, desde marzo del año pasado. ¿Estamos cerca de llegar a ese cierre? Bueno, hay ahí unos intereses, como te decía, los primeros que les comenté, esos dos, pero hay como para Estados Unidos es importante México también por los temas electorales, y lo grave es que vamos ahorita a las elecciones presidenciales norteamericanas y Venezuela va de nuevo a va a estar dentro de la campaña electoral. Yo acabo de ver una declaración de una parlamentaria del Partido Demócrata peor que Donald Trump. Eso te indica cómo vamos a estar. Pero hay un detalle. América Latina está en otras condiciones hoy. Hay una cantidad de gobiernos de izquierda y gobiernos progresistas que son sin duda alguna mucho más pragmáticos, que va a hacer una contención a los republicanos si ganan. Ya a mí no me importa que ganen los republicanos, se lo digo de verdad, porque estoy seguro que habrá una contención dura, fuerte, contra cualquier política norteamericana que pretenda aumentar la confrontación con Venezuela. Sí, hay un tema importante que quiero tocar, que es el tema de las primarias, pero antes, esto no está en el guión. No sé si puedo salirme del guión. No, que es el tema del recurso del país. El gobierno ha dicho tantas veces que no tiene cómo aumentar, cómo pagar, cómo resolver los problemas sociales del país. El partido, usted como diputado, ¿qué ha hecho el partido en hacerle ver al gobierno o de los recursos que a lo mejor nosotros como periodistas aquí no sabemos cuánto hay en la nación, cuánto recibe en realidad la nación para resolver los problemas? Eso no lo sabemos. Es que el problema, usted como diputado, pero es que el problema es que el país vive en negro. Eso es una de las consecuencias nefastas de las sanciones. Un país que no tiene control, no hay, porque recuerda lo siguiente, sacar un barco, un VLCC por ejemplo, que son 2 millones de barriles diarios, que es el barco petrolero más grande, el carguero más grande, son los cargueros más grandes del mundo,
Bueno, claro, el barco es gigantesco, lo ves desde cualquier lado, pero ese barco a dónde va, cómo pagan, no tenemos SWIFT. Pero es que no tenemos SWIFT ninguno de nosotros. Usted va a hacer una transferencia, no la puede hacer. Tú vas a hacer una transferencia, no la puedes hacer. ¿Cuánto necesitas? Bueno, pero no necesito. Claro, siempre necesitamos, pero no puedes. Entonces, tienes unas consecuencias terribles. Claro, el gobierno siempre te dará alguna razón. No, nosotros no estamos en una normalidad desde el punto de vista del ejercicio de la administración, porque las sanciones nos tienen intervenido como tal, ¿no? Entonces, ahí tú no tienes esa información, no hay esa información. ¿Qué data podemos tener? Sabes que no tenemos data. Fíjate, pero mientras toda esa realidad ocurre y se da el diálogo. Perdóname, en México, que no quiero que se me escape esto, fíjate, 2021. Este país ya tiene mucho tiempo que no produce dólares. Anteriormente nosotros nos diferenciamos de América Latina porque el Estado venezolano, el gobierno, producía los dólares. En general en América Latina quien produce los dólares es el sector privado, no es el Estado, no es el gobierno. Bueno, nosotros dejamos de producir dólares desde el punto de vista del gobierno. ¿Quién los produce? El sector privado. Para que tengan una idea, 2021, el sector privado, el 100% de los alimentos que entraron a Venezuela fue por concepto de la inversión del sector privado, porque son los que tienen dólares. El Estado no tiene dólares. Pero fíjate, hay una realidad que acompaña al ciudadano común, una crisis, en este momento los maestros en la calle protestando, y paralelamente en el mundo político se habla de un diálogo. Entonces, ¿cómo será esa la razón por la cual alguna gente ya está hastiada de política, no le interesa, porque siente que lo que se está dialogando no tiene que ver con su realidad? No, vamos a aclarar la cosa parte por parte. Tú te estás refiriendo a México. Exacto. Porque el acuerdo del 2019, que firmamos el 16 de septiembre, ha tenido un resultado milimétrico. Nosotros cumplimos todo ese acuerdo. Lo que pasa es que en México no llegas a nada. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos al final cuáles son los temas que ellos quieren debatir. Fíjate que Chevron, ¿dónde se da la negociación de Chevron? Empieza en marzo del año pasado y se da entre los dos gobiernos, sin participación de México. ¿Dónde validaron el acuerdo? Ciertamente lo validaron en México. Pero esa delegación, yo diría que de la oposición extrema, no participó en esa negociación. Por eso yo digo, no tiene sentido, si ya no es necesario México. Vamos a traer eso para Venezuela para que esos temas que tú planteas, que es lo que nosotros estamos planteando, bueno, se debatan en una mesa mucho más amplia, donde esté la representación laboral y esté la representación de la producción, empresarios y sindicatos. Sí. El tema de la primaria. Sí, allá vamos, qué interesante. ¿Cómo ven ustedes la primaria? ¿Van a participar? No, ya eso lo hemos dicho. Que no hay un arrepentimiento mañana, pasado, que ustedes... No, tú sabes que eso es en el campo religioso, los arrepentimientos. En este campo político no hay arrepentimiento. Si no hablan de primaria, ¿de qué hablan? ¿De acuerdo, concertación? No, nosotros estamos planteando el consenso. Ese es el método que nosotros, salen todos los candidatos, podemos el día de mañana tener una lista de X número de candidatos y resolvemos sobre esos candidatos. Bueno, a lo mejor vamos a tener que utilizar el método Vaticano. Metemos a todos los políticos y a todos los que están en el consenso, no sé... y sale humo pero negro. No sé, en algún lugar sin comida, solo con agua. Pero ustedes allí con relación a la posición que asumen el grupo... Por cierto, eso lo plantea Eduardo Fernández, un mecanismo como ese. El G3, que no es el G4, ya uno entiende que cuando se habla del G4 es G3. Sí, es G3 hoy en día. ¿Ellos quieren que ustedes participen? No. ¿Quieren, verdad? No. ¿Y entonces cómo harían en como este el G3 tampoco quiere que participe María Corina, o sea que eso no es extraño, ¿no? Eso no te debe extrañar para el G3. No, ellos no nos reconocen, vamos a estar claros que no nos reconocen, entonces es difícil. Nosotros para poder entrar en un diálogo con ellos, ellos están ahorita en una tesis de un pacto de no agresión, tienen que empezar por el reconocimiento. Es a partir del reconocimiento que podemos, bueno, perfecto,
reconocimiento, vamos, ¿qué quieren ustedes? Nosotros le podemos decir lo equivocado que son las primarias, porque acuérdate que las primarias es un mecanismo muy reducido de los partidos políticos, eso no es un mecanismo de la sociedad. Tú sabes que yo he visto eso como una dictadura, che. La primaria es una dictadura. Claro. Bueno, pero pareciera ser una buena idea. ¿Dónde está lo malo? Pareciera ser una buena idea. Bueno, que es muy reducido, eso no va más allá de los partidos, eso es una solución para el problema partidista. Te lo dice alguien que está en un partido, ¿sí? Te puede resolver un problema de tu partido para un alcalde, para un candidato a gobernador, candidato presidencial. ¿Y no le parece contradictorio en un país democrático que eso ocurra? Que se tenga que elegir un sector, elija un candidato para participar en un proceso electoral legal, oficial de un país. Por eso, pero es que es muy chiquitico. El consenso es algo mucho más amplio, es mucho más grande, incluye a la sociedad, puede ser, el candidato puede ser alguien, algún independiente. Recuerda que aquí hay condiciones para que salga un outsider. Yo eso lo he manifestado en los últimos 3 años. Es posible, por las condiciones políticas ahí en el país, que al final tengas un outsider. No es que yo ando buscando el outsider, y no es una posición antipartido ni antipolítica. ¿Por qué? Porque el outsider tiene una precondición, es un independiente. El outsider no puede venir, como están por ahí promocionando a una candidata que dicen que ella es un outsider. No, perdóname, ¿cómo que outsider? Si es del liderazgo político. Y luego, que además, por ser independiente, no forma parte del conflicto. Son un elemento clave. Por eso es que la sociedad está muy alejada del liderazgo político por el conflicto. O puede insurgir un insider. Pero ese insider que viene, sí, de la política, tiene que ser una persona de un movimiento nuevo, pero con una condición que no puede estar vinculado al conflicto, no puede por ningún concepto ser un rostro del conflicto. Eso es lo que te puede permitir que estimule la participación, pero obviamente con un discurso que conecte con la gente, con ese 62% que no votó ni en el 2020 ni en el 2021. Y ahí se ganan las elecciones. Hay una analista llamada Indira Urbaneja que utiliza un término que es un candidato o una candidata que sea potable y que por supuesto, aparte de ganar, pueda entenderse con el chavismo, porque no es nada más ganar unas elecciones, sino también que le entreguen el poder. Ese término potable significa entonces que puede entenderse con todos los sectores. ¿Usted comparte esa tesis? Ella coincidió mucho con lo que hemos planteado, siempre. Es esto, pues esto es lo que estamos hablando, ¿no? Es alguien que tenga estas condiciones y que obviamente su manejo, su visión va a ser totalmente distinta al liderazgo político, ¿no? Y sin duda alguna, yo creo que el gobierno terminaría entregándole, pero tiene que haber un pacto de Estado. Si no hay pacto de Estado, compañero, no lo veo tampoco fácil. O sea, no es suficiente, no es suficiente, hay que avanzar más. Como no es suficiente llegar al 2024 con todas esas sanciones, cuidado. O sea, aquí se está jugando con mucha candela, porque cuando hablamos de elecciones transparentes, libres, donde participe todo el mundo, donde tengamos todas las condiciones, es decir, si tú tienes unas elecciones donde un sector tiene las sanciones y además precio a la cabeza, yo no veo eso fácil. Es decir, esos son palos a la rueda de la carreta, que hay que decirle a los americanos, esto que están tutelados por los americanos, que eso va a ser un obstáculo realmente para ese proceso. Por eso aquí siguen jugando con que van a llegar que van a ganar los republicanos y que hay que ganar tiempo para que los republicanos puedan ganar y regresar ¿a qué? A la polarización, es decir, repolarizar el país y al conflicto, salvo que no toman en consideración la nueva realidad geopolítica de América Latina. Ahí está el fallo de ese análisis. Entonces, bueno, vamos a ver pronto. Esto es
algo que voy a decirle a ustedes aquí. Tu vaso. Bueno, así lo oye. Pero me sacas de la encerrona, si damos el tubazo. Vamos a darle. Pues. Ok, viste, una negociación rapidita, entonces, mira, no aguantó mucho, ¿no? No, es que de eso se trata. No, va a haber, fíjate, por eso es que no podemos hacer análisis hoy sobre nuestro país, sobre lo que va a ocurrir en el corto, mediano y largo plazo, sin incluir una variable que es la nueva geopolítica de la región. Brasil, clave. En estos días estuve con Celso Amorín, que fue canciller en el 2002-2003, fue el que encabezó el grupo de países amigos en aquella oportunidad. Tenemos una gran amistad y hoy en día es el asesor principal en materia de política exterior del presidente Lula y vino como un enviado especial para Venezuela el día pasado. Mira, no podemos dejar de mirar lo que va a pasar en la región. Y va a haber un primer movimiento de ficha en los próximos días, donde empieza a ejercer la región una presión importante que va a estar en todos los sentidos, no solamente para el gobierno americano y Europa, sino también quizás para la política interna. ¿Eso es beneficioso para Venezuela? No, eso es beneficioso, claro. Hay eso es beneficioso y va a ser beneficioso para el proceso electoral del 2024 y 2025, porque es que tenemos que tener cuidado en no colocarle tantos palos a esa rueda que tranque el juego. Necesitamos hacer ese proceso. Es una extensión de lo que logramos en el 2020 y en el 2021. Es decir, es avanzar ahí. Si logramos que los norteamericanos bajen las sanciones, quiten las sanciones, que nos permitan que hayan condiciones para todo, yo no tengo duda que asistiremos a un proceso electoral que esté además bien observado por la comunidad internacional, no solamente por la Unión Europea. Ahora se reconstruye CELAC, se reconstruye la UNASUR, que vengan a observar. Yo creo que eso es clave. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que ese es un proceso transparente, que es legitimado y reconocido por todo el mundo, menos por los Estados Unidos, por la trampa en que están metidos. Bueno, pero ¿qué hará? Mire, diputado, hay algo allí que preocupa mucho sobre el tema de las sanciones, que es la traba que tenemos para todo. Todo el país... Eso es por el sobrecumplimiento. Por supuesto, pero claro, todos nosotros, todos los venezolanos, por no excluirme, incluyéndolo usted como diputado, a todos camarógrafos, a todas las personas que están aquí, no puede existir entre nosotros una gran protesta unida con el gobierno. ¿Cuándo vamos a escuchar la vocería de alguno no, nosotros hemos estado en contra. Pero por ejemplo, pidiendo la palabra en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Vale, pero por Dios, es que veo que no la ves mucho, porque claro nosotros hemos cuestionado eso inextensamente. Mira, no, porque no puede, porque faltaríamos a la verdad histórica que hemos hecho. No, ahí hemos hecho, incluso hemos firmado, propuestos comunicados. Mira, incluso vamos más allá. La comisión que a mí me toca presidir, que es la Comisión de Política Exterior, hemos elaborado, son muchos más, eso va lento porque es complejo conseguir toda esa información. Tú sabes que ahí se robaron todas las computadoras, se robaron los archivos, los quemaron, bueno, eso es un desastre, ¿no? Pero hemos ido encontrando todas esas decisiones que tomó la Asamblea del 2015, que formó el piso legislativo de Venezuela para que el Congreso americano elaborara y le diera piso legal para que la administración dictara las sanciones. Fíjate lo grave de eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, que por cierto fue una oferta, tengo que meter aquí una cuña, eso fue una oferta en mi campaña. Era lograr unos acuerdos que anularan esas decisiones legislativas de la Asamblea del 2015. Es decir, por aquello que un acto legislativo solo puede ser derogado por otro acto legislativo. Y nosotros hemos derogado ya, creo que van 9, 8, por ahí vamos, son muchos más, pero
pero se nos ha dificultado mucho toda esa información, por eso tiene que estar muy bien soportado, entre otras razones porque eso va a los juzgados internacionales y ya han ido. Cuidado con el oro de Inglaterra y el dinero que está en Portugal. Es posible que eso al final pueda ser devuelto a las arcas públicas de Venezuela. Ahí hay ese tema del oro, usted lo trató hace poco, que se estaban tratando algunas posibilidades de retornarlo. Ya vamos bien adelantados en el programa y nos quedan varios temas para tratarlos lo más rápido posible. Estamos desde los estudios de Rocio TV en San Juan de los Morros, agradecido con la alcaldesa Zulme Ávila por la gentileza de invitarnos. Y por supuesto con el apoyo de Hoyos 89.7, el Tubazo Digital, Noti Express 24 en Valle de la Pascua y Noticias 24. Un tema que nos interesa porque, bueno, dicen, pregúntale tal cosa, pregúntale aquello, ese está dateado. Sale Alex Sack, villano o héroe, está en las negociaciones. Bueno, si hay como dice la prensa y voceros norteamericanos, que hay una negociación de intercambio de prisioneros, yo me imagino que debe ser el primero que está en que lo tiene en esa negociación. Y eso es bueno que eso pase, pues, porque una de las diferencias importantes entre los dos gobiernos tiene que ver con los prisioneros que hay de lado y lado. Esas son brozas del camino que hay que quitar, hay que limpiar el camino para arribar a unas elecciones del 2024 y el 2025 que sean competitivas. Diplomático y venezolano. Así es. No. Pero eso lo dices en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque era así como una expresión de resignación. No. Ah, ok. Incluso el entrevistado de usted, yo solamente estoy diciendo algo que es importante. Mire, el tema del matrimonio igualitario, ¿qué opinión tiene la organización política? No, estamos totalmente de acuerdo. Y no solamente que estamos de acuerdo, es posible que nosotros propongamos una fórmula de reforma, más que una nueva ley, quizás una, como ocurrió en España, que sencillamente se quitó la palabra hombre-mujer y quedó entre personas. Es posible, eso hay que resolverlo. No me meto con los religiosos, no me meto ahí con el dogmatismo, para nada. Esos son derechos. Hay una tesis de la posible mega elección. ¿Eso se pudiera concretar? No, estoy segurísimo. No, es que va a haber una mega, yo digo una mega de la mega. La mega fue la del 2021. ¿No? Que por cierto, me deberían a veces dar el crédito, ¿no? Pues esa fue mi expresión, mi propuesta. Pero ahora es una mega de la mega por una razón, porque entra la Asamblea Nacional. Entonces va a ser una elección gigante. Sí creo que puede haber un adelanto de las elecciones de gobernadores con las presidenciales, un poco para quitarle quizás presión a lo complejo que sería esa elección, para que yo creo que uno de los problemas es que aguante el sistema, ¿no? Meter tantos candidatos, porque estamos hablando que es una elección que podría estar sobre los 30.000 candidatos, ¿no? Cuidado si no más. Entonces es complejo, pues muy grande, pero es inevitable porque tú no puedes mover, por ejemplo, las elecciones parlamentarias, no lo puedes sacar de los 5 años, no es posible porque está en la Constitución. Además usted es diputado, ¿cómo lo van a sacar? No, pero es que no se puede, imagínate tú, no se puede. Entre Capriles y Rosales, ¿cuál de los dos candidatos pudiera tener una simpatía por el partido Cambiemos? No, yo ahí no me voy a meter. Allí no está el candidato. Yo no me voy a meter ahí porque eso es medio complicado ahí. Este va a terminar preguntándole por el conde. No, eso van a ser interpretaciones después, no. No, pero su opinión. No, sí, pero no me interesa porque es la opinión suya ante toda la... Bueno, pero ya sabemos que no está por allí. Yo creo que lo más seguro, conociendo el paño, como dicen los españoles, el G3 va a tener un candidato. Yo no creo que el G3 vaya con varios candidatos. Yo creo que va a tener un candidato y veo que esa tendencia, bueno, eso puede ser o Rosales o puede ser Capriles, pero el G3 no va a ir dividido al final a esa primaria. No lo va a hacer.
se juntan, se acuerdan, ojalá que se acuerden en algo y tienen un candidato. Ahora, habría varios candidatos, indudablemente. Eso, ¿qué posibilidades le da a una oposición con varios candidatos? No, es complejísimo porque no es bueno, porque, claro, electoralmente el país está muy complejizado, ¿no? Entonces no era como en la Cuarta República, que habían miles de candidatos y siempre hay una tendencia, una polarización en las encuestas. ¿Es posible que eso pueda regresar? Es posible, pero no es seguro. Fíjate, la elección del 2021, por las cifras, nosotros hemos podido haber ganado 14, 15 gobernaciones. Y no fue posible. Nosotros iniciamos unas conversaciones con el G4, efectivamente yo estuve en esas conversaciones y un buen día se desaparecieron y no volvieron más. Volvieron una semana antes de las elecciones. Bueno, pero era imposible una semana antes de las elecciones. ¿En Venezuela hay presos políticos o es como dice el gobierno que son políticos presos? Nosotros resolvimos eso en las negociaciones del 2019. Le dijimos a ellos, bueno, ustedes hablen de que hay políticos presos y nosotros hablamos que hay... Pero están presos todavía. No, han salido mucho. Y nosotros hablaremos que hay presos políticos. Bueno, han salido muchos, pero quedan un poco. No, quedan poco realmente. La cosa no es como Quedan más, hay un número mayor de militares que de civiles, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Complicado porque hay consideraciones de orden legal. Ahora, civiles, fíjate, civiles quedan relativamente pocos, pero acuérdate que está Gedeón, que eso ha tenido un proceso judicial fuerte, que fue la invasión, y está el dron, el magnicidio. Entonces, bueno, esos son problemas que además requeriría de algún mecanismo, alguna decisión entre presidencial y parlamentaria. Bueno, pero usted habla de amnistía también. Claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Cuando hemos planteado nosotros el nuevo diálogo, que es un planteamiento nuestro a partir de la economía y no del conflicto, incluimos allí el tema de una ley de amnistía, no solamente una ley de amnistía que permita que salgan todos los presos, sino que incluye la habilitación, que incluye suspender todas las medidas a más o menos 2.000 personas o 3.000 personas, que no solamente que están a presentación entre semanal, quincenal y mensual, sino que esas personas, por ejemplo, no pueden abrir una cuenta, no pueden tener pasaporte, no pueden tener, bueno, de cédula yo me imagino que sí pueden tener una cédula, pero esas personas, chicos, es una cosa dramática realmente en el estado de postración que se tienen a esos venezolanos, que ya incluso han podido haber cumplido alguna condena y no pueden tener ni cuentas ni nada de eso, ¿no? Entonces no pueden salir del país. Entonces eso es un tema que hay que resolver, Por eso cuando hablamos del nuevo diálogo es algo mucho más potente, porque hablamos de concluir ese acuerdo como un pacto de Estado que lo podamos desarrollar a 20 años por lo menos. Se acerca el 1 de mayo, para nosotros los venezolanos, el Día del Trabajador, que viene cargado de algunas cosas, aumentos, mejoras para el trabajador. Desde Podemos, con el acercamiento que tiene... No, de Podemos no, de Cambiemos. De Cambiemos, perdón, Podemos, sí. ¿Te das cuenta que las encerronas son delicadas? Sí, también. Este tema tan importante del acercamiento que ustedes han tenido, del diálogo con el gobierno, ¿tienen algo que nos puedan dejar a nosotros aquí en Guárico, si antes de llegar al 1 de mayo ya va a haber humo blanco con el aumento de salario? No, yo creo que va a haber aumento de salario sin duda alguna. El problema estructural que tenemos de la economía, este aumento de la inflación tan terrible, que yo he sostenido que el haber aprobado la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras generó toda esta debacle. Se lo alertamos en el Parlamento a la fracción mayoritaria, le dijimos, no votamos, y fíjate, para nosotros es clave votar la primera discusión, ¿no?, de una ley, porque le da entrada a la ley, y no la votamos. ¿Por qué? Porque era una cosa que íbamos a una situación
que es la que nos está pasando. Y ahora planteamos, sí, hay quienes, es posible que planteemos una reforma, ya tenemos un texto que lo ha hecho Luis Eduardo Martínez. Sin embargo, sigo sosteniendo, y Cambiemos sigo sosteniendo, que hay que anular la ley. Esa ley hay que anularla, porque no es momento, el momento que vivimos no es un momento para esa ley. Fíjate que se va en negro, no tiene un impacto en la finanza, apenas un 3%, mientras que el impacto de daño a la finanza es sobre el 16-17%. O sea que no es necesaria, más bien hace un daño a la economía del país. Y ojalá que esa ley se pueda anular. Nosotros estamos empujando que se anule esa ley. Sí. Temas importantes de producción y de dinero, ¿no? Por el país, dinero que supuestamente ingresó, dinero que no entró, como por ejemplo el caso de las empresas monómero. Particularmente creo que es importante que ustedes les digan a la nación cómo va eso, quiénes están involucrados. Esos ruidos se llegan primero a la Asamblea Nacional que a cualquiera, bueno, cualquier medio. Sí, ahí hay una comisión que está investigando todos esos temas, ¿no? Que la preside José Brito, ¿no? Él acaba de entregar un informe, yo no lo he leído, un informe que tiene, no sé, 8.000, 9.000 páginas, ¿no? Donde está monómero, donde están todos los casos que tenemos en tribunales internacionales, está Citgo, en fin, hay una cantidad de casos allí, ¿no? No tengo los detalles de monómero, pero lo que yo resaltaría es que ya monómero regresó y pienso a lo mejor que Colombia tiene algún interés particular de adquirir un porcentaje importante de monómero, ¿no? Y eso no sería malo porque eso impacta el 40% de la producción agrícola. ¿No están 49 y 51, 49 y 51? No, ellos no. Venezuela no sigue manteniendo eso. No, Venezuela es la dueña de monómero. Tiene una participación muy pequeña Colombia y ellos lo que están es tratando de aumentar o comprarla. Sí, en estos momentos, diputado... Ahora, perdóname un segundito, con Citgo es distinto el problema. Acuérdate que el G3 que hizo, tomó una decisión y se quedó en la mitad, no avanzó. Él dijo, bueno, no derogó el estatuto para ellos de la transición, que trata de sustituir a la Constitución, lo dejó vivo y dejó, eliminó una cantidad de cosas, como por ejemplo el gobierno interino, lo cual genera un problema adicional para ellos, porque al eliminar el gobierno interino, no es a la persona, sino que, vamos a decir, entre comillas, la institución que ellos tenían como gobierno interino. ¿Qué pasa? Que todas las decisiones quedaron anuladas. Por lo tanto, deben devolverlas, deben devolver todo. Ese es uno de los problemas que se está enfrentando los tribunales internacionales. Pero dejan el estatuto, dejan Citgo, dejan todos estos casos que hay en tribunales internacionales. Es decir, lo lógico sería que el G3 concluyera, se quedó en la mitad, terminar ese proceso y devolviera todo lo que tiene que devolver. Eso sería lo lógico. Es una negociación que pudiera hacer con el gobierno. Lo ideal es que hiciera una negociación rápida, lo cual pudiera entrar ahí otra cantidad de temas, como por ejemplo liberaciones de presos, pudieran entrar hasta, esto no lo puedo decir porque van a pensar que yo estoy detrás de esto. Última pregunta que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando. Si el Estado venezolano... Perdóname, pero esto sería una jugada importante. Y es bueno que lo hagan ahora, que tiene fuerza, a que los tribunales empiezan a entregar cosas, entregan, y ellos se le cae ese poder de negociación. Esa pregunta tiene que ver con lo que quiero preguntar. Si el gobierno nacional... Le estoy dando muchas ideas al G4, me preocupa. Sí, bueno, pero es usted es diputado. Si estuviera el gobierno negociando algunas cosas sin el conocimiento de la Asamblea Nacional, usted...
No, los gobiernos tienen, depende pues, pero tienen la... Por ejemplo, yo soy un interesado en saber de Cisco y me acaba de Sí, decir no, alguna los cosa gobiernos... Bueno, que es se había que... dicho que se estaba perdiendo, que le iban a No, negociar. lo que pasa es que tú puedes tener una negociación en la cual, por ejemplo, el Fondo Monetario, que tiene 5.000 millones de dólares que, digamos, pertenecen a la República, en un programa, en un gran programa sobre temas de deuda, refinanciamiento y todo esto, puede colocar la plata para pagar a los acreedores. O sea, hay fórmulas, pues. Bien. Ahora, los gobiernos siempre tienen negociaciones que el último que se entera es el Parlamento, o sea, porque tienen que a lo mejor pasar por una medida, por un control parlamentario, ¿no? Bien amigos, hemos llegado al final de La Encerrona con nuestro amigo invitado Timoteo Zambrano. Yo soy Orlando Medina, del Tubazo Digital, Víctor Hugo Donaires de Hoyos 89.7 y bueno, mensaje final. No, muy buen programa, los invito a verlo. Excelente Hasta la programa, próxima. de verdad, muy bueno.